20 hasta el final del capítulo 12 del Evangelio según Juan, y vamos a ver también la parte del capítulo 13 del Evangelio según Juan. Bueno, pues vamos a hablar acerca de esto. Ya habíamos hablado un poco del capítulo 12, la entrada triunfal. Vamos a seguir desde el versículo 20, del Evangelio según Juan, en donde nos dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús responde diciendo esto: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le... Bueno, vamos a ver este pasaje tan controversial a veces. Bueno, vamos a estar viendo pasajes controversiales del Evangelio según Juan. Bueno, el relato pasa ahora por un momento de los judíos a los griegos, como ya leímos. Estos griegos figuraban entre los adoradores judíos regulares, al gran grupo de adoradores a los que se suele llamar prosélitos o temerosos de Dios. Eran conversos y circuncisos y se habían convertido a la religión monoteísta de los judíos. Estos griegos, pues, eran gentiles que habían abandonado su culto politeísta y habían sido ganados por el culto del único Dios, el Dios de Israel. El hecho de que a tales personas se les permitiera rendir culto religioso en el templo de los judíos resulta claro por los pasajes que están en el primer libro de los Reyes y en parte del libro de Isaías. A estos prosélitos, no les permitía ir más allá del patio de los gentiles. Estos griegos desean entrevistarse con Jesús, y no sorprende que vacilen acercarse a Jesús directamente. No les resulta claro si aceptará conversar con ellos o no. Por ello piden a Felipe que actúe como intermediario. Jesús habla de inmediato de su muerte. Por respuesta da esto que de repente en algunos lados no encontramos la continuidad, pero con una lectura más detenida nos damos cuenta que lo que realmente Jesús está diciendo es una respuesta muy probable a lo que los griegos están pidiendo verlo. Entonces Jesús habla inmediatamente de su muerte y dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Antes Jesús ya había indicado que el momento decisivo, el tiempo de sufrimiento más amargo, todavía no había llegado. Pero ahora ha llegado, Él lo dice. Es el tiempo designado, la época que el Señor entró en el valle del más intenso sufrimiento, seguido por la recompensa justa y prometida, la resurrección, ascensión y coronación. Dada la necesidad absoluta de su muerte, Jesús agrega: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así también, si Jesús no muere, permanecerá solo, sin fruto espiritual. Su muerte, entonces, sin embargo, producirá una cosecha espiritual abundante. Esto es a lo que se está refiriendo Jesús. Hermano Javier, hermano Oscar, bienvenidos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Ya hemos empezado, pero pues estamos apenas en los primeros versículos de este capítulo. Jesús ya había pedido que el Padre glorificara su nombre, es decir, que el Padre, por medio de su revelación en el Hijo, hiciera que se manifestara públicamente el resplandor de sus majestuosos atributos, a fin de que los hombres pudieran darle el honor debido a su nombre. De inmediato entonces sale una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por medio de voces directas del cielo, cuando el bautismo, cuando la transfiguración, y también por medio de los poderosos milagros que Jesús realizó, el Padre ya se había glorificado a sí mismo en el Hijo. Aquí promete que en la ulterior humillación y subsecuente exaltación del Hijo,
y por medio de ella volverá a hacer lo mismo. Al igual que en el caso de la experiencia de Pablo en la ruta a Damasco, los que estaban con él, aunque oyeron un ruido, no llegaron a oír palabras concretas. También aquí la multitud oye un ruido procedente de lo alto, pero no pueden comprender el mensaje. En consecuencia, la mayor parte de los que estaban por allá decían que había habido un trueno. Quizás sabían más que esto, pero trataban de dar una explicación natural a un suceso sobrenatural, como lo hacen los escépticos de hoy. Otros, sin embargo, estaban dispuestos a admitir que lo que había sucedido era de índole extraordinaria. Estos dijeron: un ángel le ha hablado. Jesús respondió diciendo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Parece razonable entonces que en este caso, al igual que en expresiones semejantes, el significado es: no ha venido esta voz exclusivamente por causa mía, sino también por causa de vosotros. Jesús dice que la voz no vino exclusivamente por causa de él, sino también por causa de los que estaban ahí, para que pudieran estar creyendo, para que se dieran cuenta que lo que estaba sucediendo era precisamente para que el auditorio de Jesús se percatara de lo que el Padre hacía por Jesús. Acordémonos que Jesús ha estado hablando y diciendo que Él es el Hijo del Hombre, y ante las preguntas de los fariseos, pues obviamente ha respondido de una manera que los ha dejado sobre todo muy molestos. Y Jesús agregó en ese momento: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este príncipe o gobernante es evidentemente Satanás. El echar fuera al príncipe de este mundo debe explicarse a la luz de la afirmación que sigue de inmediato cuando dice Jesús: y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La acción de todos los hombres hacia Cristo es el echar fuera al demonio. Este pierde el poder sobre las naciones. Y hablábamos que un momento antes, los griegos habían pedido ver a Jesús. Y este es claramente el contexto de lo que está diciendo Jesús. Estos griegos representan a las naciones, los elegidos de todas las naciones, que llegarían a aceptar a Cristo con fe viva a través de la gracia soberana de Dios, por medio de la muerte de Cristo, que quebrante el poder de Satanás sobre todas las naciones del mundo. Con la venida de Cristo ocurre un tremendo cambio. En Pentecostés y después comenzamos a ver la formación de una iglesia de entre todas las naciones del mundo. Esto es lo que Jesús ve tan claramente cuando estos griegos se le acercan. Entonces, esta respuesta que da Jesús y que de repente muchos intérpretes no han sabido decidir por qué está así de esa manera, es la manera en que Jesús está dándole a conocer a los griegos lo que él supone que los griegos quieren de él. Al ser prosélitos convertidos al judaísmo, pues obviamente Jesús quiere, con su respuesta, se adelanta a ver lo que supuestamente ellos están buscando. Porque vemos aquí en el Evangelio que definitivamente no hay un diálogo entre los griegos y Jesús. No vemos que en realidad se junten, pero la continuidad de lo que está relatando Juan nos da a suponer que esta es la idea de lo que Jesús está diciendo. Jesús promete atraer a todos los hombres a sí mismo. Todos los hombres, en este contexto que coloca a los griegos junto a los judíos, debe significar hombres de toda nación. Esta idea se encuentra a menudo en el cuarto evangelio. La salvación no depende de la sangre o de la raza. Jesús es el Salvador no solo de los judíos, sino también de los samaritanos, y en consecuencia es el Salvador del mundo. Tiene otras ovejas que no son de este redil, así lo dijo él, sino del mundo gentil. Morirá no solamente por la nación judía, sino para así reunir en uno solo a los hijos de Dios que están dispersos. En resumen, es Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús atraerá a los hombres a sí mismo cuando es levantado de la tierra, por medio de la crucifixión, resurrección, ascensión y coronación. Jesús atrae a sí mismo
o sea, a la fe permanente en sí mismo, a todos los elegidos de Dios, de toda edad, región y nación. Los atrae por medio de su palabra y su espíritu. Esta actividad del espíritu es la recompensa por el levantamiento del Hijo. De esta acción de atraer a los pecadores a Cristo, no se debe excluir la operación del Espíritu Santo en la regeneración del corazón. Antecede incluso a nuestra fe dada por Dios. Y decía Jesús esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, lo decía para indicar que su muerte consistiría en ser levantado en la cruz como medio de gloria para sí mismo y para sus elegidos de todas las naciones. Pero la multitud no estaba dispuesta a aceptar su interpretación. La consideran como en conflicto con la enseñanza de la ley. Dicen, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entonces Jesús prosigue y les dice, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Claro está que el hombre natural, aunque le sea predicado el Evangelio, no tiene una percepción íntima, experimental y espiritual en los misterios de Dios y de la redención. Este conocimiento está totalmente reservado a los hijos de Dios. Sin embargo, cualquiera a quien se le proclame el Evangelio recibe una cierta iluminación, en el sentido de que llega a conocer la voluntad de Dios para su vida. Se le da mucho, conoce el camino de la justicia y en ese sentido posee el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. La amonestación final con la que Jesús les dice es, entre tanto que tenéis la luz, o sea, Cristo en medio de vosotros como la fuente de verdad y salvación, creed, ejerciten la fe salvadora por la gracia soberana de Dios para que seáis hijos de luz, o sea, que sean luces. Un semitismo que utiliza Mateo, por ejemplo, que sean luces con la luz de Cristo no solo en torno vuestro, sino dentro de vuestro corazón y vuestra mente. Hay un canto, me estaba acordando, hay un canto, perdón, hay anda un mosquito por aquí, les decía al principio, no vayan a pensar que tengo algún tic, anda por aquí algún mosquito molestando. Bueno, les decía, hay un canto en donde dice precisamente esto de lo que estamos hablando de la luz, ¿verdad? Que la persona que se acerca a Jesús pide que Jesús lo ilumine, que la luz de Jesús esté sobre uno. Pero conforme va avanzando el canto, dice, ahora la luz tiene que estar no nada más sobre de mí, tiene que estar dentro de mí. Y el clímax del canto es, ahora esa luz que primero estuvo sobre mí y que después estuvo dentro de mí, que ahora resplandezca a través de mí. Y esto es lo que el Señor trata de decirle a esa gente. Mientras tengan la luz, traten de andar en ella para no andar en la oscuridad. Al final del versículo 36, leemos, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estas cosas abarca todo el ministerio público entre los judíos. Una vez terminada su obra entre ellos, se apartó. Por los sinópticos, deducimos que el martes de la semana de Pasión fue un día muy ocupado para él. Aquí estamos hablando supuestamente del día martes. Enseñó en el patio del templo. En la noche de ese día, sin embargo, ya se había retirado. Ahora solamente está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, rumbo a Betania, enseñándoles acerca de la próxima destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Esta separación que nos marca Juan fue definitiva, el final de ese ministerio público. El pueblo ya no volverá a aparecer hasta que él sea conducido hacia Pilato y quien lo sentenciará a la cruz. Después, durante el juicio, sin embargo, nunca se dirige al público. Sí, ahí está la multitud, pero Jesús ya no se dirige hacia ellos. Entonces, con este versículo 36, concluye totalmente su ministerio público. Lo que tenemos después de estos versículos del 44 al 50, no necesariamente se dijo después,
sino que es una síntesis de toda su enseñanza pública. Ahora vamos a ver lo que nos dice el capítulo 13 del Evangelio. Vamos a leer una parte para poder platicar un poquito acerca de esto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Vamos a hablar de este pasaje con algunas situaciones, como les decía al principio, medio controversiales a estas acciones que Jesús tiene. Los lectores del Evangelio, según Juan, que no se interesan por la discusión de problemas críticos, harán bien en pasar de inmediato a los versículos 2, 3 y 4, ya que el versículo 1 ha sido objeto de especulaciones y controversias durante muchos siglos. Se arguye que para Juan, la comida del capítulo 13 no puede haber sido la comida de Pascua. Otros, sin embargo, son de opinión de que Juan desea que se considere como cena pascual lo que Jesús y sus discípulos comieron un día antes del tiempo normal. En cualquier caso, según estos intérpretes, la intención de Juan fue describir al Señor como el verdadero Cordero Pascual, que murió cuando los corderos pascuales eran sacrificados en el patio del templo. Muere mientras los judíos todavía no han comido su Cordero Pascual, o, como otros lo ven, muere mientras muchos judíos, por ejemplo los saduceos, todavía no habían comido la cena pascual. A través del tiempo y por medio de muchos intérpretes, se ha dicho y escrito mucho. Nuestro autor propone varias de ellas y al final nos dice que el problema se resuelve, o sea, el autor de este libro, no el autor del Evangelio. Entonces, les decía, ¿sí? Él mismo nos dice, si no queremos meternos en controversias, olvidémonos si esa cena es la cena pascual o no lo es. Ha habido controversias a lo largo de, realmente se lleva un curso por sí solo, el definir si esta es la cena pascual o no la es. Entonces, nada más estamos comentando, y el autor de este libro que estamos, con el que estamos viendo este evangelio, nos dice que el problema que da este versículo 1 se resuelve si se tiene presente que Jesús y sus discípulos comieron la Pascua el jueves por la noche, cuando la mayor parte de los judíos, incluyendo los fariseos, la comían, y que los saduceos celebraban la Pascua la noche siguiente, en viernes. En Juan 13:2, la cena de la Pascua de los sinópticos. En Juan 13:2, la cena es la Pascua que marcan los sinópticos. Pero en Juan 18:28, la Pascua es la Pascua de los saduceos. En consecuencia, cuando los sinópticos indican que Jesús murió después de la cena pascual, tienen razón. Y cuando el cuarto evangelio, en el capítulo 18-28, enseña que murió antes de la Pascua, también tiene razón. Así que, como les decía,
no nos podemos meter en esta situación de definir si era la cena pascual o no lo era, porque, como les decía, esta situación que se ha dado a través de los siglos nos podría generar todo un curso, o al menos toda una noche platicando acerca de esto. Entonces, no vamos a tomar ese punto porque sí es controversia. Entonces, ya nada más les comento que distintos autores dan varias razones en cuanto a comer la cena pascual en 2 días. Algunos dicen que cuando el 15º de Nisan coincidía con el sábado, los fariseos, temiendo que se pudiera profanar el sábado al llevar a cabo el elaborado rito pascual, lo celebraban un día antes. En tanto que los saduceos, que no eran tan escrúpulos, la tomaban, trabajaban ese día sin problema. Y otros señalan que a veces había diferencias de opinión respecto al día del comienzo del mes. Entonces, definitivamente, les digo, esta situación de que si era la Pascua o no era la Pascua, llevaría un curso completo. Bueno, sigamos entonces con los demás versículos. Es jueves por la noche, el sol se ha puesto, es hora de cenar, y la traducción acabada la cena, que está en algunas versiones, incluyendo la que las acabo de leer, se debe de rechazar, porque esta traducción se basa en un texto de calidad inferior, e incluso en esa versión no significa necesariamente acabada la cena. Sí, alguna vez ya hemos comentado acerca de las traducciones y las fuentes de donde se traducen, ¿verdad? Entonces, esta parte de donde Reina Valera sacaron esta traducción de acabada la cena es de un ¿cómo se llama? De un manuscrito muy tardío, de un manuscrito que se les dice minúsculos, que fueron mucho después de los manuscritos mayúsculos, que fueron los primeros en aparecer. Pero en fin, esa también es otra situación. Pero lo interesante, ¿sí?, que a veces sí nos causa un poquito de extrañeza lo que dice, entonces podemos entender que no es la mejor traducción, porque el lavamiento de los pies se haría naturalmente al comienzo de la cena y no al final, o a la mitad de la cena. La situación tal como se describe aquí es la siguiente. Jesús y los discípulos han llegado de Betania. Los pies los traen cubiertos solo por las sandalias que habían estado en parte expuestas al polvo y a la arena. Estaban sucios o por lo menos incómodos. En tales circunstancias se acostumbraba el lavamiento de los pies. El anfitrión, aunque no solía prestar él mismo este servicio, se aseguraba que se realizara. Era después de todo una tarea servil, es decir, tarea que debía realizar un sirviente. Pero aquí en el aposento alto no había sirvientes. En consecuencia, uno de los discípulos debería haber prestado el servicio, pero nadie estaba dispuesto. Todos ellos eran hombres orgullosos. Unos momentos antes, probablemente en relación con el orden en que se situarían alrededor de la mesa, habían estado discutiendo entre sí acerca de la cuestión de la grandeza. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas. Y esta no era la primera vez que habían disputado en torno a ello. La pregunta, ¿quién es el mayor entre vosotros?, parece haber ocupado sus mentes y sus corazones repetidas veces. No había calado en ellos todavía el hecho de que la grandeza se mide con la vara del servicio. Fue en medio de tales hombres que íntimamente se sentían muy importantes, hombres en cuyo medio estaba Judas el traidor, que Jesús estaba a punto de presentar un ejemplo de humildad y servicio. Esta alusión a Judas, en consecuencia, hace que la acción se destaque en toda su verdadera grandeza. Sí, el maestro lavó incluso los pies de Judas. Verdaderamente el Señor de la Gloria se había revestido de humildad. Juan entonces no registra más que la reacción de un solo discípulo, la de Pedro. Probablemente los demás se mantuvieron en silencio, perplejos y ojalá avergonzados, con la excepción desde luego de Judas, por el hecho de que Jesús hacía por ellos lo que ellos hubieran debido haber hecho por Jesús, y los unos por los otros. Sin embargo, el caso de Pedro era diferente. El impetuoso, impulsivo Pedro era el hombre que no podía quedarse callado. Pensó en voz alta: Señor,
¿tú me lavas los pies a mí? Pedro ve la incongruencia de lo que sucede. El Señor de la Gloria por una parte y los sucios pies de Pedro por otra. ¡Qué contraste! Para este discípulo, la sola idea del Señor lavándole los pies le resulta intolerable. Por esta razón, Jesús, quien dio no solo una parte, sino el todo, le dice a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y esta palabra lo entenderás después en armonía con el capítulo 16, versículos 12 al 14, lo debemos interpretar como la expresión en el sentido de después de mi muerte, resurrección y ascensión, sobre todo después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, Pedro, te resultará claro el significado, no solo de este lavado de los pies, sino de toda mi obra de humillación. Pedro, entonces, consciente de la incongruencia de la situación presente, pero completamente inconsciente de la incongruencia de que un discípulo le diga a su Señor qué debe de hacer y qué no debe de hacer, exclama, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. El significado de esto es sencillo, aunque muy profundo. Pedro, a no ser por medio de toda mi obra de humillación, de la cual este lavamiento de los pies es solo una parte, a no ser que por este medio te purifique de tus pecados, no participas conmigo con los frutos de mis méritos redentores. Y aquí hermanos, bienvenido hermano Miguel Ángel, aquí hermanos, muchas veces se malinterpreta esto. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y de repente, así lo he escuchado, y yo no tengo mucha oportunidad de escuchar cosas fuera del Buen Pastor. Nos habla de que ese lavatorio fue muy importante porque eso aseguraba el tener parte con Jesús de los discípulos. Pero hace rato dijimos, le lavó los pies a Judas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, estamos tomando, o se está tomando a veces esto, de una forma que no es así. Entonces, como aquí les decía, el significado es, si no es por medio de toda la obra de humillación de Jesús, de la cual ese lavamiento de los pies es parte, si no le purifica los pecados, no tendrás fruto conmigo de los méritos redentores. Como decía, a Judas también se los lavó. Entonces, si realmente el lavatorio de pies que hizo Jesús significara el que si los lavaba iban a tener ya parte con él, pues obviamente Judas también estaría ahí con él. A veces las interpretaciones son pues un poco difíciles y tenemos que comprenderlas del todo. Pero el decir que el hecho de que Jesús le lave los pies a los discípulos ya les asegura la parte con ellos, pues es arriesgarse demasiado a estarnos brincando lo que por otras partes de la Biblia encontramos, o del Evangelio, que es la forma y la razón de estar con Jesús. Pedro no ha entendido el significado de las palabras de su Señor, y a veces, como les digo, el siglo XXI todavía seguimos sin identificarlas exactamente. Jesús no ha querido enfatizar lo físico, como si de una manera misteriosa la limpieza física haría al individuo participante de las bendiciones provistas por Jesús, y como si mientras más grande fuera el área lavada, más grandes o más numerosas serían las bendiciones. Procediendo de esta idea errónea, Pedro dice abruptamente, Señor, entonces no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Veamos cómo Pedro va de un extremo al otro. Esto era característico de Simón Pedro. Jesús, que continúa usando palabras en su sentido más profundo y amplio, contesta a la solicitud de Simón Pedro diciendo, el que está lavado, o sea, el que ha sido lavado por mi sangre y ya justificado, no necesita sino lavarse los pies. Al estar esta persona completamente limpia, habiendo sido perdonados todos sus pecados, solo necesita una cosa, a saber, la santificación. Aquí en especial, aunque no en forma exclusiva, se refiere a esa obra de Dios en el corazón por la cual el creyente alcanza una humildad constantemente renovada y creciente, y día tras día tiene la voluntad y el deseo de prestar servicio a otros en gratitud
por todos los beneficios recibidos. Recordemos que Jesús siempre ve las cosas que se hacen en su sociedad para llevarlas a la situación espiritual. Y por ejemplo, en la vida diaria de Oriente, la persona que hubiera tomado un baño antes de ir a una cena no necesitaba volver a hacerlo al llegar al lugar del banquete. Lo único que era necesario era lavarse los pies. Pero como en todos los demás casos, tampoco aquí Jesús está hablando de lo físico, sino de lo espiritual. Pero toma ejemplos de lo que en la sociedad pasaba para dar una situación espiritual a sus discípulos. Entonces, de esa manera lo tenemos que entender, ¿verdad? O sea, el que Jesús le lave los pies está diciendo, mira, ustedes ya están limpios, ya los renové, pero esto es también parte de lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Estarse limpiando constantemente. El que esté limpio, límpiese más. Jesús agrega, y vosotros limpios estáis. Es decir, ya son partícipes de la redención adquirida por mi humillación para vosotros, a fin de indicar a la posteridad que Judas no le toma por sorpresa, sino que él controla completamente la situación, y a fin de hacer al traidor el único responsable de sus acciones, Jesús agrega esta significativa cláusula de excepción. Aunque no todos. Judas, por supuesto, no estaba espiritualmente limpio. Y Jesús conocía a aquel que incluso ahora estaba a punto de traicionarlo, pero no mencionó a Judas por nombre. Ni siquiera dijo en qué sentido este hombre no era limpio. Habiendo sido satisfecha la objeción de Pedro, Jesús termina de lavar sus pies y también los pies de los otros hasta que concluye la labor. Entonces el Señor vuelve a vestirse y a sentarse en el lugar que tenía en la mesa. Así pues Jesús dijo a sus discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Captáis la enseñanza positiva y práctica que os acabo de impartir? Adviértase que el Señor no reprende a los discípulos, no les dice avergüéncense. Ustedes deberían haber lavado los pies los unos a los otros en lugar de esperar a que yo lo hiciera. Sin embargo, este reproche va ciertamente implícito en la exhortación, pero la expresión de Jesús, sus palabras, van todavía más allá. En esta atmósfera positiva, Jesús prosigue. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿está instituyendo Jesús una nueva ordenanza? ¿La del lavamiento de los pies? No, no está mandando a los discípulos a que lo hagan, a que hagan lo que ha hecho. Él les dice que les ha dado un ejemplo a fin de que ellos, por decisión propia, puedan hacer lo que Él ha hecho. En consecuencia, agrega expresivamente, porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Jesús ha mostrado su humildad en la misma presencia de ellos. Pero aunque aquí no se ha instituido ningún sacramento que deba imitarse literalmente, tampoco se elimina el hecho de que bajo ciertas condiciones, quienes quieran mostrar su hospitalidad de esta forma, estén haciendo lo que corresponde. Debería, sin embargo, subrayarse que lo que Jesús tuvo en mente no fue un rito externo, sino una actitud interna, la de humildad y voluntad de servir. A través de los siglos, la Iglesia ha llevado a cabo este tipo de ritos, ¿sí? Y creo que no nos resulta desconocido que nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Bueno, definitivamente no se tiene que ver como un sacramento, no se tiene que ver como un mandato de que el Señor diga hay que lavarse los pies. Ya hemos hablado del contexto en el que se da el lavatorio de pies, ¿verdad? Hoy nosotros llegamos a algún lugar en auto, sin caminar, con zapatos, no llegamos nada cansados, no traemos los pies sucios y obviamente el lavatorio pues en realidad nada más es una circunstancia, pero no es un hecho que nos haga descansar. Pero en fin, decíamos aquí, no necesariamente quiere decir ni lo uno que se haga este rito, ni tampoco quiere decir que no se haga. Si alguien quiere hacerlo, se muestra como muestra de hospitalidad, está bien, pero no lo tendríamos que llevar a la situación de decir, es que esto lo hago porque el Señor dice que se haga. No es de esa manera.
La hospitalidad hoy en día se puede mostrar de muchas maneras, maneras que a veces nosotros, como cristianos o como servidores de Dios o como pastores de una iglesia, a veces no la llevamos a cabo, ¿verdad? Pensamos que el lavatorio es suficiente y nos quedamos cortos. Eso es lo que tendríamos que evitar siempre, el quedarnos cortos por hacer un ritual externo. Jesús obviamente no quería poner rituales externos. La cena del Señor, aunque sea un ritual externo, tiene una significación. Entonces, todo esto que Jesús hace, lo tenemos que entender de la manera en que Jesús trata de darnos a entender. Dice Jesús, de cierto os aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. Con toda probabilidad, Jesús agregó estas palabras para impedir que alguien dijera, está por debajo de mi dignidad lavar los pies de otro creyente. Si no estuvo por debajo de la dignidad del Señor, sin duda que no debería considerarse por debajo de la dignidad del siervo. Esto es así incluso cuando el siervo es enviado o divinamente comisionado para desempeñar un cargo elevado y para llevar a cabo una tarea importante en la iglesia. Si la humildad es la actitud propia del señoridador, cuán generosamente no debería el servidor y enviado ejercitarse en esta gracia y crecer en ella. Y antes de identificar al traidor, les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, si las hacéis. Las palabras de Jesús son muy claras. La fe sin obras está muerta. A veces me han dicho que de repente las cosas que pretendemos hacer en la iglesia no son las más correctas, ¿verdad? 2, 3 ocasiones he sido yo quien llega alguien con nosotros a visitarnos y soy el que hace el lavatorio de pies. Y de repente se quedan extrañados, ¿verdad? ¿Cómo si aquí están las mujeres que tendrían que hacerlo? Lo que acabamos de explicar ahorita definitivamente nos tiene que dar a entender que esta es una situación que tendríamos que hacer nosotros, siempre en la iglesia. No sé si estén muy de acuerdo o no, hermanos, conmigo, pero yo lo que he leído en la Escritura, lo que hoy estoy platicando con ustedes, es lo que yo he entendido. La verdad, si Jesús lo hizo, ¿por qué a veces nosotros como pastores no queremos hacerlo? Sí, sí, podrán decir, las hermanas tienen un ministerio, por supuesto que tienen un ministerio, ¿verdad? Pero Jesús dice, ejemplo os he dado. Entonces, si se está dirigiendo a los discípulos y nosotros, los servidores, los pastores, los siervos, somos discípulos, pues el ejemplo no nos ve a nosotros, ¿verdad? Bueno, yo lo veo de esa manera, yo espero que no lo malentiendan, por favor. Sí, que las hermanas puedan hacerlo, me parece bien, no hay problema, pero que nosotros lo deberíamos de hacer, yo estoy más de acuerdo en esa situación. Pero bueno, alguna vez yo dije, iban a llegar algunos hermanos y dije, no, yo lo quisiera hacer de esta manera. Y me dijeron, no, por favor, no lo haga así. Y pues como era jefe, entonces tuve que dejar de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver esta otra parte. Está grabándose esto, ¿verdad? Bueno, ahí cuando lo vean después van a decir, ¿qué pasó? Pero hablamos lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver ahora que Jesús, después de esto, pues identifica al traidor. Y vamos a ver aquí, versículo 18 en adelante, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviaré, perdón, se me había oscurecido aquí la pantalla, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió. Diciendo esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miran unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pues hizo señas
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Otro pasaje que después de que se dio a conocer que hace poco se había encontrado el Evangelio de Judas, que eso es una mentira, el Evangelio de Judas ha existido desde el siglo III de nuestra era, pero tuvo resonancia hace unos cuantos años, se cambió la idea de lo que estamos viendo hoy y vamos a comentar. El pasaje bíblico del que está a punto de alcanzar su cumplimiento final es el Salmo 41:9, que se cita aquí de acuerdo con el hebreo, no con el griego, que es la Septuaginta. Aquí lo que se habla, si ustedes buscan el Salmo 41:9, no está igual que lo que está aquí en Juan. ¿Por qué? Porque se supone que esta cita es directo de lo que es la versión hebrea, no la versión griega. Pero en fin, este pasaje subraya el carácter reprensible del pecado de traicionar al benefactor de uno. Y esto es lo que más o menos se entendía de lo que decía el Salmo 41:9. Comer el pan de otra persona y luego de repente darle de patadas, o sea, porque levantar el calcañar contra él, como lo hacía un caballo que sin aviso ataca a su dueño, pateándolo violentamente, ese es un pecado, que es el pecado que se describe y se condena aquí en este pasaje donde habla Jesús. Aquí entonces Jesús revela su corazón, muestra que es un Salvador bondadoso, despliega su preocupación afectuosa y personal por el bienestar de los suyos, y lo hace de una forma maravillosa. Sabe que la traición de Judas tenderá a perturbar a los discípulos y a socavar su fe. Podrían incluso comenzar a pensar que su maestro se había convertido en la víctima del complot de este colega tan astuto, Judas. Esto sucederá a no ser que el Señor pueda convencerlos de que todo lo que ocurre, lejos de tomarle por sorpresa, estaba incluido en el plan eterno y detallado de Dios. Y a fin de que cuando suceda puedan ser fortalecidos en esta convicción consoladora, menciona y describe la acción por adelantado. Juan nos dice que Jesús habla estas cosas para que no sucedan sin que Jesús lo advierta y que piensen que al final todo fue un complot y que Jesús cayó en él. No, Jesús lo habla por adelantado para que cuando todas estas cosas sucedan, los discípulos se den cuenta lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús es. El orden exacto en el que los sexos en el aposento alto se dieron unos a otros no han sido revelados en una forma tan clara y definida como para que todos los intérpretes estén de acuerdo. Pero algunos eruditos consideran que el orden de los sucesos fue el siguiente. 1. Jesús lava los pies de los discípulos y les explica que les ha dado un ejemplo a seguir, que ya lo leímos. Sobresalta a los discípulos diciéndoles que uno de ellos va a traicionarlos. De ahí, Judas sale. Después, número 3, proclama su nuevo mandamiento y predice la negación de Pedro, que todavía está aquí en el capítulo 13. Número 4, instituye la cena del Señor, como lo vemos en los sinópticos. Este importante suceso que ellos mencionan y que Pablo ha descrito también en detalle, Juan no lo repite. Y número 5, instruye tiernamente a sus discípulos y los encomienda al cuidado del Padre. Es el discurso de la despedida y la oración sacerdotal que vamos a ver la próxima semana de los capítulos 14 al 17 de este Evangelio. Aquí tenemos que advertir que con la excepción del punto 4 que Juan omite, este es el orden en que relata los sucesos quien realmente estuvo allí. Y sabemos que allí estuvo Juan. Jesús sabe que ha llegado ya el momento de hablar más claramente acerca de este penoso tema. En consecuencia, no les debe de sorprender leer que dice: habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en el espíritu. A fin de tener todo el cuadro, deberíamos de leer también los sinópticos respecto a este punto, y aquí le dejo
Aquí les dejo las citas de los sinópticos. Ellos nos dicen que cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, agregó, uno que come conmigo. Ellos muestran que en este contexto, Jesús caracterizó el acto del traidor como una acción que no lo tomó por sorpresa, sino que había sido plenamente determinada en el consejo eterno de Dios. Y B, una acción por la cual el que hacía y una acción por la cual el que hacía era, sin embargo, plenamente responsable. La vívida descripción de la redacción de los discípulos, de la reacción de los discípulos, muestra que el escritor del cuarto evangelio era uno del grupo. Y entonces Juan nunca olvidó este momento tan dramático. Entonces, lo que aquí les decía es bueno, cuando estamos leyendo, por supuesto, un versículo, un evangelio, comparar con los otros evangelios, sobre todo cuando leemos Juan, que parece que es distinto a los demás, tenemos que irlos viendo todos al mismo tiempo para poder comprenderlos mejor. Para la próxima semana les voy a dar el nombre de un libro que tal parece que está en la red, en donde es una armonía de los 4 evangelios. Es muy interesante leerlo. No estoy haciendo propaganda, el libro no es mío, pero es muy interesante leerlo porque a veces nos juntan todos los sucesos para que los vayamos viendo. Bueno, eso fue aparte. Entonces, el desconcertante anuncio de Cristo provocó 3 respuestas y estas respuestas se formulan a manera de preguntas como sigue. Una pregunta, y esto lo vemos en Juan y los sinópticos, una pregunta de total desconfianza de sí mismo. ¿Soy yo, Señor? Esta fue la reacción de parte de todos los discípulos, excepto de Judas. Ahí lo vemos en Mateo 26. 2. Una respuesta de despreciable hipocresía. ¿Soy yo, maestro? Esta fue probablemente, después de considerable indecisión, la reacción de Judas. Y una respuesta de infantil confianza. Señor, ¿quién es? Esta fue la forma en que Juan, impulsado por Pedro, se expresó a sí mismo. Esta es la pregunta que indica confianza tranquila e infantil. Juan se dirige a Jesús como a su Señor divino. Le resulta muy fácil a Juan, que yacía tan cerca del pecho de Jesús, ladear un poco la cabeza hacia atrás para mirar directamente a los ojos del Maestro. Con franqueza y sencillez, totalmente convencido de que Jesús no lo iba a defraudar, Juan le pregunta, Señor, ¿quién es? Parecería que incluso antes de que Juan hubiera hecho la pregunta, Jesús ya había cortado un trozo de pan ácimo y sosteniéndolo en la mano le susurra a su discípulo amado que el traidor es aquel a quien va a darle este bocado después de haberlo mojado. Así pues, después de sumergirlo en un recipiente, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. El demonio había puesto una sugerencia perversa en el corazón de Judas y él había actuado de acuerdo con la sugerencia. Ahora el demonio entra en el corazón de Judas. Esta es su forma habitual de proceder con aquellos que no le resisten. Satanás toma plena posesión del alma del traidor. Entonces Jesús le dice, lo que haces o lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo pronto. De este modo, Jesús despidió escuetamente a Judas y al mismo tiempo reveló que él, como Señor de todas las cosas, era el dueño completo de la situación. Todos los detalles de su pasión, incluyendo el calendario de los sucesos, estaba en sus manos, no en las manos del traidor. En el plan de Dios se había decidido que el Hijo de Dios se ofrendaría a sí mismo por el pecado con su muerte en la cruz. Ese no era el momento que había escogido el Sanedrín o que había escogido Judas. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús había dicho esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Judas se alegró mucho, desde luego, de seguir la petición de Jesús, de hacer más rápido lo que iba a hacer. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió inmediatamente y ya era de noche. Salió de inmediato para conferir con las autoridades en cuanto al lugar y el momento del arresto. Era ahora o nunca. Se había descubierto el complot. En consecuencia, para que no fracasara, los dirigentes debían de actuar de inmediato. Era de noche cuando Judas salió de esa habitación. Era de noche afuera, pero era de noche también en el corazón de Judas.
Y aquí, de este pasaje, como les decía hace rato, cuando alguien empieza a hablar acerca del Evangelio de Judas, que dicen que se había descubierto a finales del siglo pasado, cosa que no es cierta, se habla en el Evangelio de Judas que Judas lo único que tratan de disculparlo, porque Judas lo único que hizo fue obedecer a Jesús. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces, hoy en día, de repente, sí nos cuesta mucho el tratar de disculpar a Judas, pero en algunos lados empieza a hablar de eso, ¿verdad? Pues el Señor le dijo que hiciera y entonces Judas obedeció. Aún diciendo el Señor que lo traicionara, Judas obedeció. No es así. Por supuesto que no es así. Ya estamos explicando que todo el plan ya estaba en la mente de Dios y que todo se tenía que llevar a cabo de alguna manera. Pero aquí cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, si nos damos cuenta, lo hace después de que le va a dar el pan. Jesús sabe todas las cosas, pero aquí tenemos que entender que si están en una cena de comunión, que si están hablando de que están comiendo juntos del mismo plato, y que obviamente va a suceder algo grande, que es la cena del Señor, pues definitivamente cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, pues le está dando la opción de que Judas decida. Sí, a Judas ya lo habían tentado los del Sanedrín, ¿sí? Él no se había decidido, y entonces Jesús lo que le está tratando de decir es, decídete. Así como que, a ver, decídete, ¿con quién estás? ¿Con ellos o conmigo? Pero decídete ya. A veces podemos entender, bueno, y si Judas hubiera decidido esto otro, pues definitivamente en el plan de Dios estaban las cosas. Pero Jesús siempre nos da la opción, en cualquier momento, ¿verdad? Cuando nos evangelizan, ¿sí? Decídete no a bautizarte, decídete a aceptar a Jesús como tu Salvador, o decídete a hacerte a un lado y perderte. Y cada uno de nosotros toma una decisión. Él no nos dice, decídete para, pues vete al mundo a perderte. No, decídete ya de una manera. Y es lo que a veces tenemos que hacer como evangelistas, ¿verdad? Alguna vez conocí a una persona que decía, durante 3 años le estuve hablando a mi comadre, decía una hermana, ¿verdad? Y después de 3 años me dijo, no, yo no quiero nada del evangelio. ¡Pum! Pues, ¿para qué gasta uno 3 años, verdad? Tampoco es así de pararse en el camión, predicar el evangelio y decir, ¿quién se decidió por Jesús? Pues obviamente no es así. Todo tiene su tiempo, pero ¿sí? Llega el momento en que Jesús nos dice, decídete. Y lo mismo le dijo a Judas, decídete. No lo mandó a que lo traicionara. Decídete, tienes 2 opciones, una, seguir a tu maestro, ¿sí? Salvarte, o traicionarme. Y Judas decidió traicionarlo. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros cuando estamos en el mundo y que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decidir, ¿sí? O me sigo con Jesús o lo traiciono. Pero Él no me manda a traicionarlo. Él me ama y quiere que lo siga. Perdón, ahí están los mosquitos. Vamos a ver ahora cuando el Señor ya se fue Judas y entonces Él les da un nuevo mandamiento. Con la salida de Judas la suerte estaba echada. No es que hubiera alguna vez habido incertidumbre con respecto al plan divino de que Jesús muriera por su pueblo. El decreto eterno de Dios es absolutamente inmutable. Se cumple con toda seguridad. Pero ahora, con la salida de Judas, la realización de este plan en la historia ha llegado a otra etapa decisiva. Esto muestra que el Hijo deseaba obedecer la voluntad del Padre y que deseaba manifestar su glorioso amor por los elegidos por medio del sufrimiento y la muerte por ellos. Por medio de esta obediencia y este amor, Jesús, como el Hijo del Hombre, fue glorificado en ese mismo instante al pronunciar las palabras dirigidas al traidor, y la gloria permanecía en él. Sabiendo Jesús que en pocas horas terminaría la asociación diaria con sus discípulos y que jamás se reanudaría en aquella forma terrenal,
El Señor se dirige a ellos muy afectuosamente como hijitos. Este es el único lugar en los evangelios donde encontramos la palabra hijitos. En el Nuevo Testamento la palabra es usada una vez solamente por Jesús, pero muchas veces por el discípulo a quien Jesús amaba, por Juan, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Creo que lo leí y no le di el énfasis que debe de ser. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora sí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. De hecho, el amor a Dios y el amor al prójimo son el resumen de la ley, según lo vemos en el Evangelio según Marcos. Pero la novedad del precepto que se promulga aquí resulta evidente por el hecho de que Jesús exige que sus discípulos se amen los unos a los otros como Él los amó. Su ejemplo de amor constante, adviértase aquí, tienen que seguir amando. Muchas veces las palabras que están en el griego son muy distintas. Otra vez ya se pasmó la imagen, hermanos, y miren nada más cómo quedé como hipnotizado. Eso, a mí me da mucha risa, perdón. Creo que sí me siguen escuchando. Por más que le hago magia a esta PC para que no me falle en los momentos que estamos hablando, pero sí me siguen oyendo, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ok, continuemos hablando, aunque me quedé ahí, perfecto. Les decía hace rato que andan los mosquitos, entonces miren nada más cómo me quedé, a ver si no se me meten los mosquitos ahí. Pero en fin, bueno, seguimos. Entonces, lo que Jesús dice no nada más es un amor pasivo, es un amor activo. Tienen que seguirse amando completamente, de una manera abnegada, pero tiene que ser la pauta de actitud y relación entre ellos. El amor genuino, el amor profundo, constante, abnegado, de unos por otros es la característica distintiva del cristiano. Por medio de la manifestación externa de esta gloriosa cualidad, los discípulos del Maestro pueden esperar ejercer influencia en el mundo, de modo que los hombres comiencen a reconocer que estos creyentes pertenecen a Cristo y no a nadie más, ¿verdad? Entonces, definitivamente, este es el amor que debemos mostrarnos nosotros. En la Iglesia Católica, tiene mucho tiempo, la última vez, hace como 4 años, acompañé a mi madre, que sigue siendo católica. Al final, ¿verdad? Se dan la paz, pero a veces esa paz no dura. Pero sucede lo mismo con nosotros, hermanos, porque si no, no tendríamos la necesidad de cada año, antes de Santa Cena y antes de fin de año, andarnos reconciliando los unos a los otros, si es que realmente este tipo de amor estuviera dentro de nosotros. Pero bueno, eso es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Bueno, y por último vemos aquí en este capítulo 13 que Jesús predice la negación de Pedro. A Pedro le había perturbado la observación de Jesús cuando dice, aún estaré con vosotros un poco. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Desea conservar Pedro a Jesús con él en la tierra. Pero si Jesús va a apartarse del grupo, Pedro por lo menos desea irse con él. Por ello le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Como estaba felizmente inconsciente de sus propias debilidades, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. La comparación con pasajes paralelos en los sinópticos muestra que la jactancia de Pedro contenía los siguientes elementos. 1. Seré más valiente que los demás discípulos. Yo no me dejaré engañar. Aunque todos los demás huyan a causa de ti, yo nunca te abandonaré. 2. Tampoco te negaré, no importa lo que suceda. Aunque me cueste la muerte, no te negaré. Y 3. Iré hasta el final por ti. Mi vida daré por ti. Pedro está dispuesto, si fuera necesario, a morir por Cristo. Sin embargo, Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí?
Jesús sabía desde luego que dentro de pocas horas iba a suceder exactamente lo contrario. Y esto de dos maneras. A. Pedro no daría su vida por Jesús, pero Jesús sí daría la vida por Pedro. B. Pedro no daría la vida por Jesús, sino que lo negaría. Por ello Jesús prosigue: de cierto, te aseguro, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El canto del gallo sirvió como indicador del tiempo. Marcos dice en su evangelio que el canto del gallo señalaba la tercera de 4 vigilias con las que se dividía la noche. Con referencia a esta predicción, se destacan 3 hechos. 1. Vemos a Jesús como el gran profeta. Aunque Pedro no se conocía a sí mismo, Jesús no solo lo conocía, sino que también reveló cómo era. Adviertas el carácter detallado de este conocimiento y esta revelación. 3 veces me vas a negar. B. Vemos a Jesús como el gran sufriente. ¿Cómo debe haberle dolido el hecho mismo de que lo vio todo por adelantado? Y C. Vemos a Jesús como el gran Salvador. La referencia al canto del gallo desempeña un doble papel. 1. Indica la vacuidad de la jactancia de Pedro. A las pocas horas antes de que amaneciera, Pedro iba a negar públicamente al Maestro. Y 2. Es una forma de conducir a Pedro al arrepentimiento. La referencia al canto del gallo se fijaría firmemente en el subconsciente. Llegado el momento, este recuerdo oculto se manifestará y se apoderará de la conciencia de Pedro. Esto lo podemos ver en los pasajes paralelos que están en los sinópticos. Bueno, pues ya la imagen se quedó ahí congelada y yo espero que no sea la imagen que aparezca en el portal, porque luego veo mis mismas imágenes y me quedo ahí congelado y está muy vaciado esto. Pero bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de este capítulo 9. Ya nos falta poco. Vamos a continuar la siguiente semana, si Dios quiere. Recuerden que ahí están en el portal las actividades, ya 3 actividades. Han trabajado realmente poco. Véanlas, realmente les va a servir. Realmente les va a servir y yo espero que mañana, a más tardar, ya esté en el portal también todo este archivo y en donde, recuerden, siempre están ahí las citas que mencionamos y las que dejamos mencionar para que mejor se pueda comprender esto. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Y si no, bueno, pues el día de hoy hemos concluido y la próxima semana, si el Señor nos permite, aquí estaremos nuevamente para seguir hablando del Evangelio según Juan. Créanme que vamos, yo también, pues obviamente he leído infinidad de veces el Evangelio según Juan, pero con este estudio que estamos viendo un poco más detallado, yo también he aprendido bastantes cosas. Muchas gracias, hermano. Y pues sí, ¿verdad? Oremos por nuestros hermanos que sufren las inclemencias de la naturaleza, los huracanes, los temblores. Sí, pidámosle al Señor, el Señor tiene misericordia, pero sabemos muy bien, al menos esa es mi teoría, que sobre todo lo que es huracanes y cambios climáticos, pues ha sido obra de la mala información, de la necedad del hombre. Desde un principio en la Biblia encontramos que el Señor dice que puso al hombre en esta tierra, en el Edén y en esta tierra, para que la cuidáramos, pero, sin embargo, no lo hacemos. Entonces yo creo que nosotros, así les digo a los muchachos que ahora veo en la universidad, cuando hablamos precisamente de religión, que tenemos que cuidar nuestro planeta también. Y cuidar nuestro planeta es no hacer lo que le hace daño al planeta. Pero en fin, muchas veces dicen, no, esto no son temas de iglesia. Bueno, son temas de la escritura. Fecha de entrega final de actividades. Bueno, pues hemos dejado abiertas
las actividades para que ustedes en el tiempo en que tengan, lo puedan hacer. Definitivamente podríamos decir 1, 2, 3 semanas, pero pues a veces comprendemos que no se tiene todo el tiempo que uno quisiera. Entonces, pues entren si no han hecho sus actividades, háganlas y van a ver que eso nos va a dejar un poco más, más en mente lo que hemos estado estudiando. Bueno, pues muchas gracias, hermana Perla, que la paz de Dios también te acompañe, hermano Javier, hermano Miguel, hermano Oscar, que la paz de Dios sea con ustedes. Y si el Señor quiere, nos estaremos viendo la siguiente semana. Bueno, y ahí vean ahí mi imagen de que estoy muy impresionado porque ya casi estamos llegando al final. Bueno, que la paz de Dios sea con ustedes, hermano Alberto, que la paz del Señor sea contigo y te voy a mandar un mensajito, por favor, y nos estamos viendo, nos estamos oyendo la próxima semana, si Dios nos permite tener vida y vida en abundancia, por supuesto. Hermanos, que la paz de Cristo Jesús sea con ustedes. Hasta luego.